Hola Adriana. Hola. Hola Víctor Romero. Hola Jacqueline, qué gusto escucharte. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué Bien, tal? bien, Estamos Qué en bueno. Facebook. claro. Estamos en Facebook. Ok. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al seminario del Departamento de Física. Hoy con nosotros está el doctor Víctor Romero Rochín del Instituto de Física de la UNAM y nos va a hablar sobre la deducción termodinámica de la hipótesis de escalamiento del punto crítico. Entonces vamos a darle paso al doctor para que nos exponga su plática. Muchas gracias. Ok. Buenos días, muchísimas gracias. ¿Puedo compartir mi pantalla, Adriana? Sí, ok. Eh, pues muchas gracias. Eh, ante todo, pues muchísimas gracias a Adriana Andraca y a Roxana del Castillo y por supuesto que son las organizadoras del seminario y por supuesto al Departamento de Física de la Facultad de Ciencias, un lugar muy, muy querido para mí. Soy profesor asiduo allí en la facultad y entonces pues es difícil esta situación de distancia, pero con mucho entusiasmo les vengo a platicar de un trabajo muy reciente eh, que he estado haciendo en colaboración con Daniela Olascuaga, un estudiante de licenciatura de la Facultad de Ciencias, de la carrera de Física, y con Juan Carlos Obeso, un estudiante del posgrado en Ciencias Físicas en la UNAM, que está haciendo su doctorado. Los dos están haciendo sus estudios bajo mi supervisión, y con ellos he estado colaborando en temas relacionados sobre este asunto. Entonces, lo que quiero platicarles es algo que hemos llamado una deducción termodinámica de la hipótesis de escalamiento del punto crítico. Entonces son un montón de palabras y lo que voy a hacer a lo largo de la charla, por supuesto, es ir dando el contexto e introduciendo los diferentes conceptos. Muchos de ustedes probablemente los conozcan, pero trataré de ser, dentro de lo posible, lo más pedagógico posible. La clave ahí está la hipótesis de escalamiento. La hipótesis de escalamiento es una hipótesis hasta el día de hoy, y bueno, la arrogancia de nosotros es que ya no es una hipótesis. Lo que voy a hacer es presentarles lo que creemos es una deducción termodinámica de tal hipótesis. Es decir, lo que voy a mostrarles es que lo que se conoce como la hipótesis de escalamiento en la vecindad del punto crítico, y voy a hablar de la relevancia de este concepto de escalamiento, en realidad sigue directamente de las leyes de la termodinámica. Hasta antes de este trabajo se consideraba una hipótesis que fue validada por el grupo de renormalización, del cual también voy a mencionar brevemente. Pero este es un trabajo puramente termodinámico dentro del contexto de los que nos gusta la termodinámica, que es una materia un poquito, como es una materia austera, ¿no? Que no es así como muy glamorosa como, no sé, la mecánica cuántica o la relatividad, pero es una disciplina muy fuerte y muchos de los grandes científicos nos inspiramos en los grandes científicos del pasado que usando argumentos puramente termodinámicos pudieron deducir un montón de cosas. Me refiero, por ejemplo, a Planck. Max Planck descubrió la mecánica cuántica agarrándose fuertemente de la termodinámica. Nunca la soltó y fue su guía. De la misma manera, Albert Einstein, sus trabajos de hace 100 años, hace 115 años, de 1905, con excepción de su trabajo de la relatividad, los demás son esencialmente trabajos de termodinámica. Entonces nos sentimos cobijados por grandes mentes, ¿verdad? Y en este estudio de una disciplina que muchas veces no es la preferida en la facultad, pero que, bueno, a un servidor le encanta y soy profesor asiduo de ella. Ok, entonces, a ver, déjenme ver cómo paso página, ya está. Rápidamente, voy a hablar estrictamente de sustancias químicamente puras y de sistemas magnéticos. La termodinámica es muy rica y entonces rápidamente les pongo aquí del lado izquierdo un diagrama de fases que es muy conocido para cualquier estudiante de física. De hecho, desde la primaria a la gente le enseñan que la materia se nos presenta en 3 estados, sólido, líquido y gas. Nosotros le llamamos fases, no estados. Las fases de la materia normal de una sustancia químicamente pura como el dióxido de carbono, como el agua o como el argón, sustancias puras, ¿no? No mezclas, no vamos a hablar nada de mezclas. Y entonces el diagrama de fases típicamente nos dice que tenemos que si graficamos la presión contra la temperatura,
podemos dividir a las fases en tres partes en este diagrama, tal que en esta parte, para estas condiciones de presión y temperatura, la sustancia es sólida, para esta parte de acá abajo es gas, y hay una en medio que es el líquido, ¿verdad? Y las líneas se llaman líneas de coexistencia, porque si yo me paro en una línea, por ejemplo, aquí abajo, espero que vean mi apuntador, si no me dicen, por favor, las organizadoras, si yo me paro aquí abajo y me paro sobre un punto sobre la línea, quiere decir que sobre esa línea puedo tener al mismo tiempo gas y sólido. Si me paro aquí, tengo líquido y gas al mismo tiempo, como cuando hervimos agua. Cuando hervimos agua, le pegamos a esta línea y entonces el agua pasa de ser líquida y se empieza a convertir en vapor o gas, ¿no? Al gas también le llamamos vapor. Entonces, nuestro interés está en entender esta transición de fases, se llama, de pasar de que una sustancia pura pase de su fase líquida a su fase vapor o al revés. Y lo interesante es que esta línea de coexistencia no sigue hasta el infinito, como por ejemplo creemos que la línea sólido-líquido sí lo sigue. Esta termina en un punto, es muy curioso, termina en un punto tal que arriba de ese punto ya no hay distinción entre líquido y gas, ¿verdad? Claro, tenemos que irnos a temperaturas altas y presiones altas típicamente, pero en este punto termina. Y entonces, esto se sabía desde el siglo XIX, aquí está el famoso Thomas Andrews, ¿no? Que él fue el que descubrió esta transición de fase y el punto crítico del CO2 que está del lado derecho. Este es un diagrama dibujadito, hecho con las manos. Este es un diagrama de verdad y estas líneas son obtenidas experimentalmente. Esto es un diagrama empírico, totalmente experimental. Y vean la escala rápidamente, está en grados centígrados la temperatura y la presión está en atmósferas y en escala logarítmica. Entonces, por ejemplo, la presión, el CO2 a presión ambiente, ¿verdad? Que es esta de una atmósfera, nosotros estamos un poquito abajo de una atmósfera, pues no, estamos como 3/4 de una atmósfera, y entonces a esta sabemos, ¿verdad? Que el CO2 pues, es gas, nosotros lo expelemos, cuando respiramos, expiramos, no sé si se dice expirar, arrojamos CO2, absorbemos oxígeno y arrojamos CO2 cuando respiramos, y sabemos, ¿verdad? Que si enfriamos al CO2 a menos 80 aproximadamente, se convierte en hielo seco, ¿verdad? No se convierte en líquido, pasa de ser gas a ser sólido, el CO2, y ese es el famoso hielo seco que está a 80 grados bajo cero, está súper frío. Entonces tenemos que subir la presión un montón para tener la transición líquido-gas del CO2. Pero está súper estudiada porque fíjense las temperaturas, son temperaturas ambiente. El punto crítico está a 31 grados centígrados, temperatura de Acapulco, un día caluroso en México. Sin embargo, la presión es altísima, son 73 atmósferas, entonces no es muy fácil hacer un experimento, pero Andrews lo hizo hace 150 años, ¿no? 160, un montón de años, 150 años aproximadamente, y descubrió el punto crítico. Y entonces siempre a la gente le fascinó que, mira, la diferencia entre líquido y gas acaba en el punto crítico, y resulta ser que la sorpresa es que con los años se fue hallando que había un montonal de propiedades peculiares alrededor del punto crítico y es de lo que voy a hablarles el día de hoy, un poquito más. Entonces, déjenme rápidamente introducir otro concepto aquí. Bueno, si yo grafico la presión contra la temperatura, y me olvido de toda la otra parte del diagrama, solamente tengo el líquido-gas, veo que acaba en un punto crítico, ¿verdad? Sin embargo, si grafico la densidad contra la temperatura, aquí puedo ver que a una temperatura menor a la temperatura crítica, tengo que dentro de la zona azul no pueden existir estados termodinámicos. Solamente si me paro una temperatura menor que la crítica, o el sistema se vuelve gas, o se vuelve líquido, o se vuelve un pedazo líquido y un pedazo vapor, pero no puedo tener un estado en medio. Decimos que el líquido se separa en dos fases, en una de alta densidad que le llamamos líquido y una de baja densidad que le llamamos vapor. Sin embargo, voy a usar mucho el análogo de un imán. Un imán común y corriente, como el que ustedes conocen, se llama un ferromagneto. Fíjense, es un imán que a una temperatura a la que estamos es imán, o sea, se convierte como imán, pero si ustedes a un imán lo calientan, llega a una temperatura crítica, esta gráfica, arriba de la cual deja de ser imán. Y entonces, al revés, si bajo la temperatura y le pego a la temperatura crítica, abajo de la temperatura crítica se hace imán. Y aquí está la gráfica análoga a esta que está acá, ¿no?
De este lado, si pongo un campo magnético, la magnetización es positiva y de este lado la magnetización es negativa. Y este es el análogo de esta gráfica, en el cual, otra vez, vemos que si estoy a una temperatura menor que la temperatura crítica, el imán o se magnetiza todo hacia un lado o se magnetiza todo hacia el otro. Y típicamente, si usted lo hace en el laboratorio, quedan pedazos para arriba y para abajo, y entonces parece que tiene magnetización cero. Pero si le pasan otro imán, alinean las regiones magnéticas y entonces tenemos que o se queda para arriba o se queda para abajo, pero no se puede quedar en medio, ¿verdad? Entonces, este diagrama es el análogo de este diagrama de acá y este diagrama es el análogo que está por acá. Y lo interesante es que acaba en un punto crítico. Arriba de una temperatura que le llamamos la crítica, resulta ser que ya no hay separación de dos, ya no podemos distinguir entre los dos estados. Y entonces, a veces lo veo un poquito yo en mi pantalla. Entonces, en la vecindad del punto crítico ocurren cosas muy interesantes. Y eso se descubrió desde hace 100 años, más de 100 años. La gente empezó a darse cuenta que el punto crítico, aparte de ser el punto final, tenía unas propiedades muy especiales, muy diferentes de las otras propiedades que tiene el sistema. Y entonces, ¿qué propiedades tiene? Por ejemplo, la capacidad calorífica a volumen constante o a magnetización constante. Fíjense, voy a escribir en la columna del lado izquierdo propiedades de un líquido vapor y del lado derecho propiedades de un imán o de un sistema magnético. La capacidad calorífica quiere decir físicamente que qué tanto aumenta la temperatura de un cuerpo si le pongo una cantidad de calor. Unos cuerpos se calientan más, otros se calientan menos, cambian sus temperaturas de manera diferente, entonces esto caracteriza al sistema. Y resulta que en la vecindad del punto crítico, estas expresiones son difíciles de ver la primera vez que las han visto, pero nos dice que conforme nos acercamos al punto crítico, si alfa es un exponente positivo, si estamos muy cerquita, la CB se hace enorme, fíjense, porque es T menos TC, que se está haciendo chiquita, pero con el exponente menos alfa, o sea, es 1 entre T menos TC a la alfa, lo podemos ver así. Entonces, CB crece sin cota y estrictamente en el punto crítico diverge, tiende a infinito, lo cual es muy raro. O sea, un cuerpo tiene una propiedad de que con poquito calor puede aumentar un montón, cambiar su temperatura bruscamente. Y el análogo es con la magnetización constante, ¿no? Este es a volumen constante, esa magnetización constante. Y la otra propiedad que es súper importantísima para este problema, a mí me tiene fascinada desde muchos años atrás esta cantidad, es que la compresibilidad isotérmica, ¿qué es la compresibilidad isotérmica? Es qué tanto cambia su densidad de un cuerpo si le aumento la presión. O sea, si yo le aumento la presión a un cuerpo, aumenta su densidad a temperatura constante, ¿verdad? Si lo apachurro, pues su densidad aumenta. Y de la misma manera, si yo le pongo un campo fuerte magnético a un material, su magnetización aumenta. Entonces, estas cantidades miden qué tanto responde el sistema, esta ante un campo de presión y esta ante un campo magnético. Y resulta que esta cantidad también diverge en la vecindad del punto crítico, no tiene cota, y finalmente diverge cuando T está muy cercana o sea, nada diverge en la naturaleza. Aquí hay un truco que se llama el límite termodinámico. El sistema tiene que hacerse más grande y más grande, pero el punto está que experimentalmente la podemos hacer tan grande como queramos, si lo sabemos hacer en el laboratorio. Y entonces esta es otra cantidad con otro exponente gamma. Y fíjense, este es un sistema de un líquido vapor y este es un sistema magnético y le estoy poniendo los mismos exponentes. No tiene un exponente de líquido y un exponente de imán. No, le estoy poniendo la misma letra y van a ver por qué. Los que saben la historia, por supuesto, saben de lo que estoy diciendo. Ténganme paciencia. Pero existen otras propiedades. Por ejemplo, la forma de la curva de coexistencia que les mostré hace rato tiene una forma característica. Conforme la densidad se acerca al punto crítico, la temperatura se acerca al punto crítico a una potencia, y es la forma de la curva de coexistencia, y lo mismo con la magnetización, ¿verdad? La magnetización también por cierto, se me olvidó decir, la magnetización crítica es cero, ¿verdad? El punto crítico es cuando la magnetización vale cero, arriba siempre vale cero, y abajo se abre en dos valores diferentes de cero. Ese es el fenómeno a la potencia beta. Y la isoterma crítica, ¿qué quiere decir? Que si yo escribo la presión como función de la densidad y la temperatura y me paro en la temperatura crítica,
entonces la presión, conforme la presión se acerca a la presión crítica, la densidad también lo hace, pero con una potencia delta. Y aquí igual, el campo crítico es 0, la magnetización crítica es 0, pero si me paro sobre la isoterma, conforme me acerco al punto crítico, H tiende a 0, M tiende a 0, pero con una potencia. Estos que están aquí se llaman exponentes críticos. Y la sorpresa de estos exponentes críticos es que, a ver, todos, me imagino que todos los que han estudiado física han escuchado hablar del modelo de Van der Waals, ¿verdad? Nuestro querido Van der Waals, que es nuestro caballito de batalla. Y resulta que los exponentes de Van der Waals los podemos calcular de manera exacta y son 0, alfa es 0, es un medio, beta, gamma es 1 y delta es 3. Y si hay una teoría del magnetismo de los imanes que la hizo el famoso Lev Landau, y Landau encontró que los magnetos deberían de tener los exponentes, los que dije antes, a ver si me puedo regresar, eso es difícil aquí, estos exponentes, por eso les puse las mismas letras, porque cuando me paso de este lado, entonces encuentro que la teoría de Landau del imán me predice que el alfa es 0, el beta 1 medio, el gamma 1 y el delta 3 igual que Van der Waals. Y aquí arriba está 2 dimensiones. Esto se llama, este 2 quiere decir en 2 dimensiones. Existe la joya de la física estadística, que es el modelo de Ising en 2 dimensiones. Perdón para los que no lo conozcan, pero no se preocupen. Es el único caso no trivial que podemos resolver en la física estadística, que tiene una transición de fase, y se pueden calcular de manera exacta. Y son 0, 1/8, 7/4 y 15, que son diferentes a los de Van der Waals y Landau. La gran sorpresa es que si nos vamos a 3 dimensiones, al mundo donde vivimos, y yo hago experimentos con agua, alfa me sale 0.11 y realmente se cree, tiene un montón de cifras, se cree que es un número irracional. Beta me sale que es 0.32, todo está en numeralia, gamma 1.23 y delta 4.78, lo que sea. Son unos números que no son racionales como los de arriba. Pero esto se halla experimentalmente y ahora se halla con simulaciones por computadora de manera muy precisa. Pero si yo tomo un imán cualquiera de fierro y calculo sus exponentes críticos, se llaman exponentes críticos alfa, beta, gamma y delta, resulta que también me dan los mismos valores. Es una cosa, es una locura, ¿verdad? Que un imán tiene los mismos exponentes críticos que el agua cuando la hierve uno. Bueno, no cuando la hierve, cuando llega al punto crítico, el agua. Y el agua es el agua y los imanes son imanes. O sea, a simple vista, el agua y el imán, cualquier persona me diría, son cosas muy diferentes, pues tienen algo que comparten en común. Pero lo interesante que quiero hacerles recalcar, además de eso, es que difieren. O sea, Van der Waals, nuestra teoría de Van der Waals y Landau, que les enseñamos en la carrera, no nos dan los exponentes que medimos en el laboratorio. Sin embargo, se encontró desde mediados del siglo pasado, antes de mediados del siglo pasado, que los exponentes no son independientes, obedecen unas igualdades. Obedecen que si ustedes toman alfa más 2 beta más gamma les da 2 y beta por 1 más delta más alfa les da 2. Y lo pueden corroborar aquí y esto les va a dar aproximadamente porque estos números no son exactos. Y entonces la gente, debido a que estos lo obedecían y estos lo obedecían, decían estos los tienen que obedecer. Y por ahí de los 50 del año pasado estaba súper de moda este tema de estudio. Fue un tema muy candente que duró muchísimos años. Ahorita voy a platicar un poquito de historia al respecto, espero que no se me vaya el tiempo, pero estos exponentes se medían y la gente decía que sospechaban que deberían ser igualdades también en 3 dimensiones. También creían que estos podían ser números más sencillos y la gente le jugó a la numeralia para ver si le pegaban, pero no. El experimento y las simulaciones por computador hicieron ver que estos números parecen ser irracionales. Se cree actualmente que son irracionales. Y entonces hubo gente que pudo demostrar usando termodinámica que eran desigualdades, ¿no? Eran desigualdades y no eran igualdades. Y así estaba el asunto y entra nuestro gran héroe de la charla, que es este personaje que se llama Benjamin Weedon. Es un profesor al cual aquí en México queremos y admiramos enormemente porque además él nos quiere mucho a nosotros, vino mucho a México y en 1965 escribió este trabajo que para mí es se los confieso, me tardé casi toda mi carrera en entenderlo. Yo creo que lo acabé de entender el año pasado. Así pasa, ¿verdad? Los trabajos difíciles uno no lo entiende porque uno lo ve por otro lado. En fin, no voy a platicar de mis fracasos y prejuicios,
Pero sí quiero decirles que este es Ben Widom, el de la izquierda, cuando aseguran por la época en que escribió su hipótesis de escalamiento, y este es actualmente. Ben Widom tiene alrededor de 95 años, sigue trabajando en la Universidad de Cornell en Estados Unidos, sigue dando charlas, es un conferencista impecable, es una gran persona. Me puedo pasar el resto de la charla diciendo halagos. Es una persona finísima, es un caballero, todo lo que ustedes quieran, un gran profesor. Y una pequeña anécdota con respecto a la Facultad de Ciencias. Un director de la Facultad de Ciencias, Francisco Guzmán, que sigue siendo profesor de la Facultad de Ciencias en los 80s, fue director en los 80s. Francisco Guzmán fue su estudiante, fue estudiante de Ben Widom, tuvo el privilegio de ser estudiante de doctorado de Ben Widom. Entonces, ¿qué hizo Ben Widom en 1965? Él dijo, miren, él encontró lo siguiente de una forma compleja, no voy a decir cómo lo hizo, pero llegó a este resultado, y es un resultado complicado de entender. A ver si puedo comunicarlo bien. Fíjense, esta es la energía libre de Helmholtz, que es, si la conocemos la termodinámica. Y entonces él dijo, si la energía libre de Helmholtz es función de la densidad y la temperatura, y en un sistema magnético de la magnetización y la temperatura. Y dijo, si esta función es función de las variables n y t de esta forma peculiar, ¿qué quiere decir? Que es t menos t sea una potencia, que él le llamó 2 menos alfa. Él usó otras letras, pero lo estamos traduciendo. Veces una función de una sola variable, pero es una sola variable que es el cociente de n menos nc elevado a t menos tc a la beta. Entonces él postuló de una manera muy fina, guiado por un montón de cosas. Su artículo es espectacular cuando uno lo termina de entender, y me atrevo a decir que lo que les voy a presentar hoy en realidad es como una continuación de lo que él hizo. Probablemente estaba a 2 pasos, tampoco es algo grandioso, es simplemente seguirle la termodinámica. Entonces, él dijo que si la energía libre tenía esta forma, que era t menos t sea una potencia arbitraria, la alfa y la beta son arbitrarias en este momento, veces una función de este cociente, entonces dándole la manivela a la termodinámica, que quiere decir tomar derivadas parciales, por eso a la gente no le gusta la termo, es pura derivada parcial, los exponentes obedecen las igualdades. Y este trabajo fue tremendo. Inmediatamente llamó la atención de absolutamente toda la gente que estaba trabajando en este campo. Y no solamente esto, este es el inicio, permítanme ser un poco fuerte en mi opinión, de uno de los avances teóricos más importantes del siglo XX, ciertamente de la segunda mitad del siglo XX. Si hay algo que ha impactado nuestro conocimiento moderno hasta el día de hoy, es este trabajo. Claro, de este trabajo muchísima gente empezó a trabajar, y nada más queda la hipótesis de escalamiento de Widom, ya nada más queda el nombre de él, así se le llama, ¿no? La hipótesis de escalamiento de Widom. Y entonces, dada esta hipótesis, tenemos que los exponentes obedecen estas igualdades. Entonces, las igualdades son ciertas si lo de arriba es cierto, pero esto queda como hipótesis, ese es el punto. Voy a decir un poquito más. Entonces, si se conocen 2 exponentes, esto luego nos dice que alfa, beta, gamma y delta no son independientes, solo 2 son independientes. Si conocen 2, los otros 2 los determinan estas 2 ecuaciones. Y esto arrancó algo fabuloso, que voy a mencionar solamente a 3 personajes: Michael Fisher, Leo Kadanoff y Kenneth Wilson. Los 3 trabajaban en Estados Unidos, aunque Michael Fisher era inglés. Los 3 ya fallecieron hace algunos años. Grandes personajes, todos vinieron a México, eso sí nos da mucho orgullo. Ellos vinieron a México en los 60s y 70s, eran parte de nuestra comunidad de física estadística, de las reuniones de invierno de enero, que se siguen teniendo, y que este año cumplen 50 años, creo, o en el enero que entra, si no me hago bolas. El caso está que estas 3 personas, basados en este trabajo, desarrollaron una parafernalia tremenda que se llama el grupo de renormalización, que es una cosa complicadísima. Yo les confieso, siempre me ha intimidado, nunca me ha dejado satisfecho, porque es demasiado complicado para explicar cosas como estas. Sin embargo, todo el respeto a Kenneth Wilson, porque a él le dieron el premio Nobel de 1982. Yo era estudiante, estaba terminando la carrera, fue la primera vez que me enteré de un premio Nobel en vivo, yo terminando la carrera, yo estaba muy emocionado, y nuestro querido maestro Leopoldo García Colín, yo tomé un curso con él de física estadística de la maestría, y
él dejó un trabajo al final y yo escogí estudiar los fenómenos críticos, no sabía en lo que me estaba metiendo, y desde entonces me fascinaron este tema. Estoy hablando de, no sé, 38 años por ahí, y les confieso que apenas muy recientemente, en los 2, 3 años de para acá, apenas he estado publicando cosas, mis pininos. Me tardé 35 años en entender estos temas, pero no hay prisa. Entonces, Kenneth Wilson ganó el premio Nobel en 1982 por el grupo de renormalización, que es una cosa matemática espeluznante, complicadísima, diagramas de Feynman, todo, ¿no? Y a partir de esto, me atrevo a decir, o sea, se han de haber publicado cientos de, no sé cuántos, decenas de miles de artículos, se generaron un montón de campos, y les voy a mencionar brevemente que a partir de estos trabajos tomó fuerza el llamado campo de los sistemas complejos. Esto permeó de los líquidos y de los imanes, permeó por un lado hasta hablar del Higgs, de veras hay una conexión con el Higgs, y por otro lado permeó hablar de temblores, de distribución de la riqueza, de lo que llamamos ahora sistemas complejos. Este fue el génesis de ese problema. Y espero que no se me esté yendo el tiempo, espero que no. Voy a mencionarles brevemente algo que no es de lo que yo voy a hablar, pero me siento obligado a decirles, porque lo que hizo el grupo de renormalización fue usar física estadística, y para usar física estadística tenemos que creer en átomos y moléculas. Y rápidamente, hay una fórmula fabulosa que es la conexión entre la termodinámica. Hay muchas fórmulas, pero esta es apropiada para el grupo, para lo que estamos hablando. Por un lado tenemos la compresibilidad isotérmica, que es una cantidad termodinámica que se mide en un laboratorio, y esta es una cantidad, es una integral de una cantidad que es la función de correlación de la densidad, y podemos decir que esto mide las fluctuaciones de la densidad. Entonces es una fórmula bien padre porque relaciona lo microscópico a través de las fluctuaciones de la densidad, lo relaciona con la compresibilidad isotérmica. Y entonces esta función típicamente, pues las fluctuaciones tienen un tamaño que se llama la longitud de correlación. O sea, si ustedes perturban al fluido en un punto, esa perturbación se cae después de una longitud psi, ya no está relacionada o correlacionada, decimos, ya es estadísticamente independiente. Entonces, típicamente la función de correlación es una constante que es irrelevante, R a una potencia que le escribí de esta manera, pero no se preocupen, llámenle a esto un exponente arbitrario. Ahorita vamos a platicar por qué lo escribí así. No voy a platicar por qué lo escribimos así, pero lo escribimos como de la dimensión del espacio y un exponente eta. Pero lo importante es que tiene un exponencial. Y entonces esta función para R mucho mayor que psi es 0. A fuerza, se muere para R's grandes. Y entonces por eso es tan importante la longitud de correlación, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Sucede que en el punto crítico, la densidad, las fluctuaciones de la densidad crecen sin límite. Es decir, la longitud de correlación se hace enorme. Sin cota también crece con un exponente característico que ahora le llamamos nu. Y si hacemos que xi tienda a infinito, entonces 1 entre infinito es 0, e a la 0 es 1, y entonces la función de correlación es 1 entre r a una potencia que se escribe de manera conveniente así. Entonces, ¿qué sucede? Que cerca del punto crítico, sin pararnos en el punto crítico, esta cantidad sí le gana a todas las longitudes porque es grande, entonces es la más importante en el fluido o en el magneto. Entonces solamente hay una escala de longitud, ya entró la palabra escala. Y cerca del punto crítico, la función de correlación, como esto se hace 1, decae algebraicamente. Y los decaimientos algebraicos no tienen longitud. Si ustedes pintan, hagan el ejercicio de pintar 1 entre r a la 3 medios o 1 entre r a la 0.73, grafíquenlo en matemática o en Python y grafíquenla de 0 a 10, de 0 a 1000, de 0 a 100,000, se ve idéntica. No tiene escala. Se ve igual, no quiere decir que sea la misma, pero se ve igual. En cambio, un exponencial no, un exponencial tiene una escala, que es la escala xi. Entonces, en el punto crítico, el sistema se vuelve invariante de escala. Y por eso hay un fenómeno de escalamiento atrás de todo esto, y por eso se le llamó la hipótesis de escalamiento. Widom jamás le llamó la hipótesis de escalamiento, y este es el origen del grupo de renormalización. Y entonces la conexión es que, fíjense, como el exponencial se fue a 1, entonces la integral de GDR ya no converge. Entonces al irse la función de la longitud de correlación a infinito, GDR pierde escala, la integral de GDR es infinito, y eso explica que la compresibilidad isotérmica tiende a infinito, y me da una relación de exponentes,
Y acá hay otra que ya no voy a hablar de ella. Hay dos exponentes más microscópicos. Alguien que estuvo fascinadísimo con este problema fue ni más ni menos que Albert Einstein. Albert Einstein quería demostrar que había átomos y moléculas y él creía que las fluctuaciones es inestable. Bueno, me la voy a jugar con el tiempo, creo que sí. Este video, ahorita voy a dar el crédito, está en YouTube. Espero que no me acusen, pero está libre en YouTube, se los voy a mostrar. Fíjense, esto es CO2 y aquí tienen líquido y vapor arriba en CO2. Esta está crítica y entonces si nos vamos hacia arriba, el fluido se hace oscuro, pero ahorita vamos a ver hacia abajo y llega un momento en que nos pasamos del otro lado y ya no hay menisco. Ya no hay menisco porque ahora ya es solamente una sola fase, dejó de haber diferencia entre líquido y vapor. Y entonces ahora vamos a bajar la temperatura y va a volver a caer en el punto, va a volver a pasar por el punto crítico. Y lo que quiero que vean es qué pasa cuando llega el punto crítico, cuando vamos a ver qué pasa por el punto crítico. ¿Sí? Ahí va, espero que esté corriendo esto. ¿Sí? Está corriendo. Vean nada más, cuando las fluctuaciones de la densidad uno ve el punto crítico. Debería de verse opalescente, pero como la luz está por atrás, opalescente quiere decir lechoso, pero como la luz está por atrás se vio oscuro. Y ya después de eso ya se separa en líquido y vapor. Pero el paso, cuando pasa por el punto crítico, ocurre este fenómeno de oscuridad en este momento y es porque las fluctuaciones son gigantescas. Entonces estamos viendo el punto crítico. Y esto fascinó a la gente desde hace más de 100 años. No tengo más tiempo, al final quiero darle estos dos chicos que hicieron no sé, son chicos o unos profesorzazos, Didier Laseux y Alain Sommier, muchas gracias por prestarnos su video. Y entonces, para concluir esta parte, déjenme, como me voy a pasar a sistemas magnéticos, yo escribí que la compresibilidad isotérmica es proporcional a las fluctuaciones de la densidad, donde esta es la termodinámica, esta es la fórmula termodinámica, esta es la fórmula microscópica de la física estadística. Pues en los sistemas magnéticos la analogía es que la susceptibilidad magnética, que es qué tanto se magnetiza un sistema al cambiarle el campo magnético externo, esta cantidad es perfectamente análoga de la compresibilidad isotérmica. Las dos se llaman susceptibilidades y la conexión es la misma, nada más que ahora la función de correlaciones de la magnetización. ¿Ok? Déjenme decirles que se me olvidó insistir que el hecho de que esta función que está aquí que decaiga algebraica volvió loca a la gente. Esto ha generado miles y miles y cientos de miles de artículos y hay un instituto nuevo en la UNAM, nuevo, tiene como unos 10 años, que se llama el C3, el Centro de Ciencias de la Complejidad. Yo, irónicamente, espero que mis colegas no se molesten, es por esta formulita. Se lo deben a esta formulita. Porque cada vez que vemos que una distribución cae algebraicamente, es invariante de escala. Y resulta que la distribución de los tamaños de los temblores decae algebraicamente, la distribución de la riqueza entre las personas decae algebraicamente, la distribución de los tiempos entre las extinciones de las especies decae algebraicamente, las caídas de la bolsa de valores decae algebraicamente, el número, la distribución de palabras en un lenguaje arbitrario decae algebraicamente. Entonces nos dice que son puntos críticos. Y esto hizo que se uniera la física, también se volviera más hacia las ciencias sociales, en fin. No voy a decir más, no tengo tiempo, pero pueden ver mi entusiasmo y mi emoción al respecto. Y entonces, pero ya no voy a hablar de eso. Voy a cambiar y voy a hablar de lo siguiente. Lo que quiero ahora es regresarme a la termo, hacer un poquito, espero que no muy pesado, y platicarles cómo la hipótesis de escalamiento de Wheedon, que es el génesis de lo anterior, no del grupo de renormalización, abusado. Yo no voy a hablar del grupo de renormalización, yo no voy a hacer microscopía, pero la hipótesis de escalamiento de Wheedon no requiere de saber que hay átomos y moléculas. Es una consecuencia de estas leyes durísimas, súper rígidas, ¿verdad? Que nos dicen que el pelo se me va a hacer más blanco, me voy a hacer más viejo, me voy a morir, lo roto está roto, el mundo es irreversible, que nos dice que hay cosas contra las que no se puede, la energía no se crea ni se destruye. Todo eso es la termo y muchísimas cosas más. Y estas leyes tan generales, quiero convencerlos que implican que la hipótesis de escalamiento no requiere
del grupo de renormalización. Me faltó decir, perdón, el grupo de renormalización validó la hipótesis de escalamiento y nos dio una herramienta complicadísima para calcular los exponentes críticos. Premio Nobel, por supuesto, es de ese calibre, de ese nivel. Lo que yo voy a hacer es muchísimo más modesto, pero es a partir de la termodinámica. Bueno, entonces déjenme regresar a un sistema magnético y déjenme darles una clase de 5 minutos de termodinámica, porque la termo nos dice lo siguiente: si usted conoce la entropía en equilibrio, todo es en equilibrio, como función de la energía interna, la magnetización y el volumen, conoce absolutamente toda la termodinámica de ese sistema. Y claro, la termo no me dice quién es ese, me dice, si usted la conoce, conoce todo. Y la física estadística sí me dice, pero aquí no es necesario saber la función, simplemente sus propiedades. Y resulta ser que como es una cantidad extensiva, en realidad la puedo escribir de esta manera, que la entropía por unidad de volumen es solamente función de la energía por unidad de volumen y la magnetización por unidad de volumen. O sea que esta entropía por unidad de volumen es una función de dos variables. Entonces, si yo sé esto, sé absolutamente todo. ¿Y cómo lo sé? Porque si la derivo, calculo la temperatura y el campo magnético. Simplemente esto le llamamos la primera ley, ¿verdad? Pero las leyes son todas, todo es parte de las leyes de la termodinámica. Entonces, la derivada de la entropía con respecto a la energía es el inverso de la temperatura y con respecto a la magnetización es H entre T. Entonces, si sé las derivadas, sé H y T. Ya sé las dos variables termodinámicas adicionales. Pero además hay algo que pocas veces insistimos en los cursos de termo porque no nos da tiempo, pero muchos colegas seguramente sí lo hacen. Resulta que esta función, sobre todo la segunda ley, me dice que es una función cóncava en E y M. Y eso, el que sea cóncava, o es una función, no sé si vean mis manos, pero es una función, ahorita voy a pintar una función cóncava. Es cóncava en todos puntos, entonces es bastante aburrido de entrada, ¿verdad? Porque no sube ni baja, sino siempre tiene la misma, siempre se ve parecida localmente. Pero esta implica fuertemente que la capacidad calorífica o el calor específico es positivo y la susceptibilidad magnética son positivas. Estas cosas que se llaman las condiciones de estabilidad simplemente es la concavidad. Entonces aquí está todo. El problema está, y de veras, aquí está todo, no exagero. El problema es quién es ese. Pero al menos decimos, se me olvida decir otra propiedad. H y T son continuas para todos los valores, en todos lados, todos los estados termodinámicos. H y T siempre son continuas, es otra propiedad, y S es cóncava en E y M. Y entonces dos suposiciones empíricas sobre la entropía. Primera, la entropía es par en la magnetización. Eso está sencillo de entender. Si yo tengo todos los espines pensando microscópicamente y tienen un valor de entropía, si los invierto todos, tengo la misma entropía. Sin embargo, el campo magnético, al ser una derivada, es impar. ¿Ok? Entonces es impar el campo magnético y es una propiedad muy importante que vamos a utilizar. Por cierto, me equivoqué, no debería haber escrito T aquí era E. Esta T es E, una disculpa. Es H de ME es igual a menos H de menos ME. Creo que cometí el error en varios lados, es un error de escribir. Y la otra suposición empírica aquí sí que lo tengo que sacar del experimento, es que yo digo, este sistema muestra una transición de fase, quiere decir que tiene que tener una curva de coexistencia. ¿Qué quiere decir coexistencia? Que a la misma temperatura y campo magnético, abajo del punto crítico, de la temperatura crítica, dos estados tienen el mismo valor de la magnetización, excepto que uno es positivo y otro negativo. Esa es la coexistencia. Quiere decir que esto es como si dijéramos, este es el líquido y el M negativo es el vapor, pero aquí no. O el imán apunta hacia un lado o apunta hacia el lado contrario, a la misma T y misma H. Eso quiere decir coexistencia. Y entonces les hago aquí un dibujo de una función cóncava. Ahorita no vean esta raya, es aburrida, es una cosa cóncava, pues quiere decir que es como una concha, ¿no? Por todos lados es como una concha. Sin embargo, es una concha muy peculiar, porque le metí un corte, que es la curva de coexistencia, porque me dice que estos dos puntos que están aquí, dos puntos están en coexistencia porque tienen magnetización negativa, magnetización positiva, misma temperatura y mismo campo magnético. Y entonces eso me define una curva y me dice que adentro no hay estados, como platicamos hace rato. Si ustedes vienen por la temperatura de acá, la temperatura se sigue, pero por este lado de manera continua. El punto crítico es este punto rojo, que es donde termina la curva, y la magnetización crítica vale 0 en este punto, eso sí lo sabemos también. Entonces, la suposición que voy a hacer, que es una suposición empírica, es que la curva pues tiene una ecuación matemática, que es E menos S. O sea, cuando la energía tiende a la energía crítica, la magnetización tiende a 0 porque es su valor crítico. Y la forma de la curva localmente, solamente en la vecindad del punto crítico, es
es una función par elevado a un exponente mayor o igual que 1, si no tendría una cúspide y eso no se observa empíricamente. Entonces esto es empiricismo total, excepto que delta es totalmente arbitrario. Yo no sé quién es delta. Tiene que ser de esta forma, tiene que ser, ¿ok? Y entonces, otros preliminares. Entonces el punto crítico es el estado final de la curva de coexistencia que tiene magnetización crítica cero. Y aquí hay una suposición, voy a hacer unas cosas matemáticas, espero que me sigan. La función entropía en el punto crítico no tiene que ser necesariamente analítica, aunque sí en otros puntos. Ahorita voy a aclarar de manera muy sencilla, espero, qué quiero decir por analítico. Es más complicado en general, pero voy a decir lo más elemental. Y aquí viene un resultado tremendo. Fíjense, el campo magnético salió que era impar, ¿verdad? Sin embargo, en la coexistencia, los estados M positivo y M negativo coexisten con el mismo valor, nada más que con diferente signo, y al coexistir tienen que tener el mismo H. Entonces, ¿qué implica? Implica que en general el campo magnético es impar. Impar quiere decir que H de M es igual a menos H de M menos M. Pero en coexistencia tienen que ser igual. O sea, esto es de una parte de la física del problema, y esta es su expresión matemática. Este es el requerimiento que estén en coexistencia, y por lo tanto, si una cantidad es igual a sí misma y a su negativo, solamente puede ser cero. Entonces, el resultado que el campo magnético es cero en la curva de coexistencia no hay que suponerlo. Sale solito de la termodinámica, como les acabo de mostrar. Y este resultado en rojo, esencialmente ahorita, los voy a tratar de convencer. Espero que me sigan, que me aguanten tantito. En las matemáticas no son muy pesadas. Los voy a convencer que esta condición implica la hipótesis de escalamiento. ¿Ok? Ese es el asunto. Entonces, vienen 3 transparencias. Son las transparencias más pesadas. Quizás las otras han estado pesadas, pero estas 3 van a estar todavía más pesadas. Entonces, espero que me tengan paciencia. No tienen por qué verlo todo, pero voy a tratar de comunicar la esencia del problema, ¿ok? La esencia de las matemáticas. Entonces, la idea es que esta función es analítica en cualquier punto, excepto en el punto crítico. Si la supongo analítica, llego a un resultado que le voy a llamar trivial, y ahorita voy a decirles cuál es el trivial. Entonces, y esto de que sea no analítica en el punto crítico tuvo una discusión, pero por siglos, ¿no? No, por 20, 30 años, si era analítica o no. Entonces yo de entrada digo, voy a suponer que es analítica en todos lados, excepto en el punto crítico. De hecho, no necesito que sea analítica, necesito que aguante 2 derivadas, pero no voy a entrar en detalles, ¿ok? Entonces, sabemos que cerca del punto crítico, esta es una hipótesis, que la curva es de esta forma y que es par, y que el exponente es mayor que 1, si no tendría un pico en vez de ser suave en el punto crítico, y eso no se observa en la naturaleza. Entonces, esto es empiricismo, ¿ok? Esto está basado en los experimentos. Y entonces, ahí viene el asunto. Esta es la idea, fíjense. Si estoy diciendo que no es analítica en el punto crítico, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que una función sea analítica de manera muy elemental? Quiere decir que puedo hacer un desarrollo en serie de potencias, ¿verdad? Y cuando no es analítica, no puedo hacer un desarrollo en serie de potencias alrededor del punto en cuestión. Sin embargo, déjenme pararme en un punto que no es el crítico. O sea, la energía sí es la crítica, pero la magnetización no es cero, o sea, no es la crítica. Y entonces digo, puedo hacer un desarrollo en serie de potencias en la energía. Este argumento se lo copia Wheaton. Por eso les digo que hasta que entendí el paper de Wheaton, dije, mira, le faltaron 2 pasos a nuestro querido Ben. Pero, en fin, no pasa nada. Entonces, la entropía la puedo escribir como una serie de potencias en la energía, pero no en la magnetización. El que sea no analítica es que yo no puedo no puedo decir que Fn de m cuadrada es una constante, más otra constante por m cuadrada, más otra constante por m a la cuarta, más otra constante por m a la sexta. No puedo decir eso. Eso sería que es analítica. Y ahorita voy a decir qué clase de no analiticidad sí puede tener. Y entonces, estos coeficientes dependen de la magnetización, son no analítica en m igual a 0, pero sí pedimos que sean 0 en 0 para que la entropía se recupere, que es la entropía en el punto crítico. Ok. ¿Qué más? Aquí es algo importante. No, eso es todo. Entonces, síganme. Este es el argumento, es sencillo. El argumento que les voy a dar lo hemos mejorado, lo hemos hecho más general, pero este argumento sencillo funciona, y cuando las cosas sencillas funcionan, uno cree en ellas, aunque lo podemos generalizar si alguien lo ve demasiado elemental, que la función tuviera más analiticidades, lo hemos visto, ¿no? Ok, entonces créanme,
No les queda de otra por el momento. Entonces, quité los otros pedazos. Lo único que quité fue esta suma. Entonces, ¿qué analiticidad suponemos? Esta es la más sencilla que podemos suponer. Si la generalizamos también sale. Fíjense, dije que no puede ir como m al cuadrada más m a la cuarta más m a la sexta, pero sí puede ir como m, le pongo a la 2 para que sea par, pero gamma de n, no estoy diciendo cuánto vale, podría valer 0.3, 18, lo que fuera, tal que esto no es una potencia, no es una serie en potencias pares, sino es, no sé, es m a la 2.3 y entonces pues eso es no analítico. No puedo hacer un desarrollo de Taylor en m igual a 0, me vuela el desarrollo de Taylor. Y entonces calculamos el campo magnético porque fue lo que hallamos. El campo magnético es la parcial de S con respecto a M. Calculamos la derivada, no tienen por qué verla, pero se calcula, muy sencilla. Y encuentro que si E es mayor que S, el campo es 0 y la magnetización es 0, no le queda de otra. Que ese es un resultado que se sabe también empíricamente. Pero lo importante es este. Me meto a la curva de coexistencia y en la curva de coexistencia M no puede ser 0. A ver, yo quiero que esto sea 0, esta derivada. Entonces, esta derivada es 0 si pongo m igual a 0. Pues está fácil. Sin embargo, si me meto a la curva de coexistencia, entonces sustituyo m menos c con la curva de coexistencia aquí y tengo que exigir que esto sea 0. Esa es la condición que hallé. Pero esta función tiene que ser 0 para un número infinito de valores de m, un número continuo de valores de m. Entonces, no puedo decir que es un solo punto. Entonces, la única manera que eso ocurra, vuelvo a escribirla aquí, es muy sencillo. Digo, mira, para que esta función sea 0 para todo valor de m es que debo de poder factorizar m. Y eso quiere decir, la vuelvo a escribir nada más, y eso quiere decir que este exponente que está aquí debe ser independiente de n para que lo saque de la suma. Y entonces, si pido que este exponente sea igual al exponente, el primer exponente de la serie, pues lo saco de la serie y me queda solamente esta suma, y esa sí puedo pedir que sea 0. Eso me define cuánto vale las AN. O sea, para que esta cantidad sea 0, las AN se tienen que ajustar. Pero los exponentes, ya no, todos los exponentes se expresan en términos del exponente 0. Y entonces, si me regreso a mi fórmula original, que está aquí, ¿sí? Esta fue mi propuesta, entonces el exponente gamma n lo sustituyo y se puede escribir entonces la función de esta forma. Y entonces, pues eso es todo. Esta que está aquí, esta suma, pues digo, esta es una función, y esta es la forma de escalamiento. Esto es lo que Wheaton dijo. Él lo hizo con la energía libre F, yo lo hago con entropía, eso es lo de menos, son transformadas de Legendre. Estas dos funciones solitos salen, si me creen, y pude comunicar mi argumento, resulta ser que solito sale que la entropía debe de tener esta forma, y esta forma es la forma de escalamiento. Entonces, pues QED como dicen, ¿ok? Entonces, en los próximos 5 minutos, esto es lo que quería platicarles, es un poquito pesado matemáticamente, no espero que lo hayan visto, pero sí quisiera tratar de comunicar eso, ¿no? Que fui sistemático, hice suposiciones, exijo que h sea 0 y veo que la única forma que h sea 0 es que estos exponentes que yo puse arbitrariamente no son tan arbitrarios, tiene que haber una relación entre ellos. Y muy importante, al final termino con dos exponentes que no conozco. Yo no sé cuánto vale gamma 0, no sé cuánto vale delta. Simplemente digo, tiene la forma de escalamiento. Exigí que delta fuera mayor o igual a 1, pero no ningún valor. Tiene que ser mayor o igual. Y vamos a ver que gamma 0 también tiene una cota ahorita. Entonces está la forma de escalamiento. Entonces rápidamente, bueno, aquí está, lo vuelvo a escribir. Y voy a mostrarles ahorita que gamma 0 debe ser mayor o igual que 2. Y si delta es mayor o igual que 1. Y podemos mostrar que la función f, como función de su argumento, es analítica. Desde menos C0, que es la curva de coexistencia, hasta infinito, y los detalles están en este artículo por si alguien los quiere ver, publicado este año apenas. Déjenme seguir entonces. Déjenme calcular los exponentes críticos por completez. A ver, no necesito hacer este ejercicio. Esto me va a salir que los exponentes críticos obedecen las igualdades. Esto lo han hecho en cantidad de libros está, pero se los voy a hacer aquí yo brevemente, al menos les voy a mostrar cómo. Entonces me regreso a la termo porque de aquí sale todo. Entonces calculo las derivadas y, por ejemplo, calculo cómo depende m de la temperatura. Con estas fórmulas, aquí tomando derivadas, puedo despejar m como función de la temperatura cuando me paro en la curva de coexistencia. Y eso define el exponente beta. Me sale, no lo tengo que proponer, me sale solito que m, sé el coeficiente, aquí puse así para no poner el coeficiente que es engorroso, pero me sale que va un exponente y digo, pues ese es el beta del que la gente habla, este es el que se mide es este, ¿no?
pero bueno, está en términos de los dos que nosotros pusimos. Ahora, si me paro en la isoterma crítica, puedo decir, si me paro en la isoterma crítica, quiere decir que me paro en la temperatura crítica, pero no en el punto crítico. Y entonces H y M son diferentes de cero, pero están relacionados por esta fórmula también de manera directa, tomando derivadas. El resto es tomar derivadas y sudar un ratito y no equivocarse en los signos, y sale esto, y entonces el exponente delta es 2 gamma 0 menos 1. Y luego puedo calcular el calor específico, que existe esta fórmula fabulosa, que son 2 derivadas de la entropía, y puedo calcular la susceptibilidad magnética, que es esta combinación de 2 derivadas de la entropía. Los que saben un poquito más de cálculo verán aquí las curvaturas de la superficie, y efectivamente tiene que ver con las curvaturas de la superficie. Y entonces, para el calor específico me sale este resultado, que efectivamente me sale que Cm va como T menos Tc a una potencia de donde identifico alfa, pero encuentro un resultado fabuloso. La segunda ley me dice que la capacidad calorífica no puede ser cero. O sea, si me paro a temperatura, a magnetización constante, ¿verdad? El sistema no puede cambiar su temperatura si no le pongo calor. Es imposible. Entonces Cm tiene que ser estrictamente positiva. Puede crecer sin cota, pero después debe ser estrictamente positiva. Y entonces, para que eso sea cierto, como delta es mayor o igual que 1, me dice que gamma 0 a fuerza tiene que ser mayor o igual que 2. También sale de este análisis. Y luego, calculo la susceptibilidad magnética y me queda el exponente gamma. Y vean, esto es fabuloso, porque como gamma 0 menos 1, como gamma 0 es mayor o igual que 2, gamma 0 menos 1 a fuerza es positivo, a fuerza, no puede ser 0. Este exponente alfa sí puede ser 0, puede ser 0, pero este no. Este a fuerza tiene que ser mayor que 0, y por lo tanto esto implica que la susceptibilidad magnética y la compresibilidad isotérmica divergen a fortiori, no les queda de otra. La opalescencia crítica que les mostré hace rato con el video, la termo me dice, no me estás diciendo nada nuevo. Si crees en mí, en la termodinámica, eso tiene que pasar. Lo siento mucho, está condenado el sistema a hacer eso. Y ahorita voy a hablar un poquito al respecto, me quedan otros 3 minutos. Y entonces, rápidamente pongo un resumen de los exponentes críticos, y por supuesto es un ejercicio, si ya tengo cuánto vale alfa, beta, gamma y delta, pues por supuesto que obedecen las igualdades. O sea, es cuestión de sustituir todo esto que está acá, en el lado derecho en estas igualdades, y le sale la igualdad. Pero este ejercicio, por supuesto, estaba garantizado una vez que yo ya tenía la forma de escalamiento de la entropía, ¿no? Simplemente lo puse por completez, pero ya estaba garantizado. Y cosa curiosa, si delta es igual a 1 y gamma 0 es igual a 2, quiere decir que eso es válido cuando suponemos que la entropía es analítica en el punto crítico. Entonces, si suponemos que sí es analítica en el punto crítico, delta tiene que ser 1 y gamma 0 tiene que ser 2, que son los exponentes de Van der Waals y Landau, precisamente, ¿verdad? Entonces, y también esto ya se sabe, por supuesto, los exponentes de Van der Waals y Landau son cuando la función es analítica, pero nos salió directamente por este lado, sin hacer más, ¿verdad? O sea, estamos corroborando algo que se sabía, pero está de línea directa con pura termo. Entonces, cuando es analítica, estos exponentes valen 1 y 2, y nos salen Van der Waals y Landau, que no representan a la realidad. La realidad son estos números, me brinco, son estos números que están aquí, la realidad, y por lo tanto, estos números nos dicen que es no analítica. De hecho, estos números se demuestra que es no analítica. 2 y 3 dimensiones son no analíticas, demostrados hasta el cansancio. Tomo de ustedes 2 minutos más. Quiero decirles algo muy interesante, porque así esta intuición la desarrollamos antes de todas las matemáticas que les puse. Fíjense, la entropía es una superficie aburrida, perdón que lo diga, pero si no hay transiciones de fase, la termo es la cosa más aburrida del mundo. Lo emocionante de la naturaleza es que se nos presenta en líquido, vapor, en sólidos, ferromagnetos, paramagnetos, superfluidos, superconductores. Todas estas son fases de la materia, ¿verdad? Si no hubiera estas fases, la entropía sería aburridísima, sería una concha eterna la entropía. Pero como resulta ser que hay transiciones de fase, las transiciones de fase me dicen, son cortes en la superficie de entropía. Le tienes que meter hoyos. Y cuando ustedes llevan cursos de matemáticas, los matemáticos, no estoy insultando a mis compañeros de ninguna manera, es que es bien difícil. Estas son no analiticidades y discontinuidades, y siempre decimos, una superficie suave, continua. No. Esta es una superficie que es suave, pero no es continua. Tiene hoyos, y estos hoyos son muy especiales.
obligan que este punto y este punto, al tener la misma temperatura y la misma campo magnético o la misma presión y la misma temperatura en un fluido, las normales a la superficie son iguales en este punto y en este punto. Entonces, conforme me acerco al punto crítico, convergen. Pero si yo tengo que dos normales son paralelas entre ellas y convergen en un punto, uno puede demostrar que este punto tiene que tener curvatura cero. Y si tiene curvatura cero, eso quiere decir que la compresibilidad isotérmica a fuerzas diverge. Entonces, la geometría, la superficie tiene metida en su geometría la exigencia de que esta curva sea de coexistencia, implica inmediatamente que el punto crítico tiene que diverger la compresibilidad isotérmica y probablemente la capacidad calorífica, con pura geometría. Es muy bonito esto con las condiciones de la entropía. Y entonces eso es lo que dice aquí, que las propiedades termodinámicas están contenidas en la estructura geométrica de la superficie, entropía, porque la condición de coexistencia es muy, muy fuerte. Fíjense, la clave de que todo lo que ocurre en el punto crítico ocurra es por la condición de coexistencia, cosa que les confieso yo nunca había visto. Esto es nuestra conclusión. Es la condición de coexistencia que acaba en un punto que obliga al punto a ser necesariamente plana la superficie, que es equivalente a las divergencias que acabamos de ver, ¿sí? Mientras que es cóncava en cualquier otro estado. Si en cualquier otro estado estas cantidades son positivas y una vez que tiene esto, pues la hipótesis de escalamiento es un corolario. Esto es, no estoy tratando de insultar a don Ben Widom, pero digamos, sí lo es, ¿no? Si uno acepta esto, si no nos equivocamos en el camino, esto está puesto a la consideración de todos ustedes y de la comunidad. Y entonces, para terminar, lo único que quiero comentar es que no les dije, pero ya lo dije un poquito. Los exponentes críticos son universales. ¿Qué quiere decir? Que estos exponentes que están aquí en 3 dimensiones son los mismos para el agua, son los mismos para el argón, son los mismos para el CO2, son los mismos para cualquier sustancia que tenga una transición pura, cualquier sustancia pura que tenga una transición de fase líquido-vapor, y todas la tienen. Todos los puntos críticos del universo tienen los mismos valores de los exponentes, y de todos los imanes también, no los imanes entre ellos iguales, no, son los mismos que los de los líquidos y vapor, y eso se llama universalidad, y el grupo de renormalización pretende explicar eso. No quiero ser grosero, pero, bueno, más bien, no soy grosero, soy ignorante. Yo nunca he entendido, no soy fan del grupo de renormalización, perdónenme, tiene demasiadas hipótesis, demasiados parámetros, y a mí eso de la universalidad no me ha quedado claro que lo explique 100%, y puede ser que simplemente soy un grosero y que no entiendo, y mi problema es mío. Sin embargo, ¿por qué hago este énfasis? Porque yo tengo el sueño de que con pura termodinámica podamos predecir estos valores. Que sea otro problema geométrico que no hemos visto, que la termo tenga escondido estos valores, porque la forma de esta superficie que estaba acá es tal que obliga a que no le quede de otra más que ser estos valores. Pero ese es mi sueño, y no sé si se puede hacer, ¿no? A veces estoy equivocado. Gracias por su atención. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Pedimos a los que están en la sesión de Zoom que enciendan su micrófono para darle un aplauso al doctor Romero por esta plática tan excelente. Gracias. Bueno, entonces pasamos a la sesión de preguntas. Tenemos preguntas ya en el Facebook, y también en el Zoom pueden hacer preguntas, me mandan que quieran hacerla. Empezamos con una del Facebook. Bueno, le estaban viendo desde Argentina, desde Jalapa. Hay una pregunta en el Facebook de Poncio Ponce. Dice, en la deducción utilizó que la entropía, función de la energía y de la magnetización, fuera par en la magnetización. ¿Cómo se modifica ese requisito en la transición líquido-gas? Wow, qué pregunta. Esa pregunta nos tomó muchos meses, porque en la transición líquido-gas, efectivamente, eso es lo difícil. La transición líquido-gas no tiene esas simetrías en general.
De hecho, el hecho de que ustedes tengan que calentar el agua para que hierva, se llama el calor latente. Eso quiere decir que la entropía del agua, del líquido y la entropía del vapor es diferente. Y por eso tenemos que calentarla. No la podemos, no, o sea, para hervir agua hay que estarle poniendo calor. Entonces, es totalmente chueca. No lo dije y gracias por la pregunta, porque ese es el trabajo que estamos por enviar a publicar con Daniela Olascuaga y con Juan Carlos Obeso, porque nos tomó mucho tiempo ver cómo, primero, hablábamos de la región localmente alrededor del punto crítico. Y gracias por la pregunta, pero no nos queda de otra que volver a tratar de apelar al empiricismo de que en unas coordenadas locales del punto crítico, la superficie ahora está como chueca. No sé si puedo dejar de hacer el share para que... ¿Sí me veo? No lo sé. ¿Usar las manos, Adriana? Dejo de... Sí te ves en el Facebook, se ve tanto tu pantalla como Okay. tu imagen. Bueno, entonces la superficie está toda chueca, pero si uno pone coordenadas locales, hay una hipótesis adicional en este momento, que en esas coordenadas locales debe de ser simétrica, solamente en la vecindad del punto crítico, no necesitamos en todos lados. Lo voy a regresar a compartir porque puede ser útil para otras preguntas. Pero ese es, y claro, pues nos atenemos a que debe ser cierto que en la vecindad del punto crítico, al habernos parado en las coordenadas apropiadas locales de la superficie, en la vecindad allí es par, es simétrica. De hecho, no es que sí, es simétrica, es par en ese. Y sale todo, fabuloso. Y claro, es una talacha espantosa y estamos por hacerlo. Con todo gusto me puede escribir a mi correo electrónico. No lo puse, pero les pueden dar mi correo. Es romero@fisica.unam.mx. Me pueden escribir y con todo gusto les mando el preprint del artículo cuando esté completo. Gracias. Muy bien. ¿Alguien quiere hacer preguntas en Facebook, en Zoom? Si no, pasa otra pregunta. Yo quisiera hacer, bueno, no es pregunta, es nada más un comentario. Víctor, ¿podrías hacer algún comentario de, por ejemplo, la expresión de Landau para ferromagnetos? O sea, que va como m cuadrada, m cuarta, etcétera. Claro. Y tiene que ver, pues, con eso, ¿no? Que en el punto crítico la curvatura es plana, etcétera. ¿Podrías hacer alguna liga con...? Sí, claro. No, lo hemos hecho hasta el cansancio. De hecho, no me da tiempo decir, pero la tesis de Daniela Olascuaga es precisamente hacer un análisis de estas ideas con Van der Waals y con Landau. Pero sí puedo, déjame, a ver, Bueno, y mientras encuentras la transparencia, oye, Michael Fisher no se ha muerto hasta donde yo sé. Perdón, yo había escuchado que sí. Pues... Pero me debo equivocar, si no, qué bueno que siga vivo. Yo creo que no se ha muerto, o sea, pero... El que sí murió fue Wilson, el premio Nobel. Sí. Él sí murió. Él sí. Sí. Mira, Jacqueline, aquí está. A ver si lo puedes ver en esta fórmula que está aquí. Sí. Si pones gamma 0 igual a 2 y delta igual a 1, entonces, y desarrollas, es una serie de Taylor. Sí. Y te quedas con los más chicos y te sale, es la teoría de Landau. Exactamente. Inmediatamente. Okay. Sí. Es una serie analítica. En ese caso, y cortas la serie, como hace Landau, pero te sale solita. Y te queda efectivamente inmediatamente todos los exponentes de Landau. Muy bien. Y lo hicimos de manera explícita. De hecho, déjenme decirles que fue complicado. Tomamos Van der Waals y la pregunta anterior lo transformamos a las coordenadas que debería... Con Van der Waals pudimos encontrar las coordenadas apropiadas. Y sale perfectamente todas nuestras predicciones en las coordenadas apropiadas de la entropía. O sea, se corrobora con respecto a la pregunta anterior. Van der Waals nos dio la tranquilidad que Van der Waals obedece, que en las coordenadas apropiadas localmente la curva es simétrica. Van der Waals es una belleza, ¿no? Claro, me dirían, pues es Van der Waals. Pero lo obedece eso, obedece esa parte. Es algo que a priori no teníamos por qué suponer y lo tiene, ¿no? Ok, gracias. Ok.
Bueno, pasamos a una pregunta del Facebook. Eduardo Tinoco, no sé si ya lo mencionó, pero ¿por qué es una hipótesis? ¿No se han hecho experimentos? ¿Se puede hacer alguno? Porque es una hipótesis. Se le llama hipótesis, la hipótesis de Whedon, porque Whedon dijo, a ver, ¿cómo puedo encontrar yo que los exponentes críticos obedezcan una igualdad? Esa era su pregunta. Y él encontró de una manera muy ingeniosa y con mucho dominio de la termodinámica y de las matemáticas, por supuesto, bueno, para las matemáticas, encontró que si la energía libre tuviera esa forma, entonces los exponentes críticos obedecen las igualdades. Eso es todo lo que dijo Guido. El grupo de renormalización lo que hizo fue validar la hipótesis usando física estadística, no termodinámica, y otras más hipótesis. Entonces el grupo de renormalización valida la hipótesis de escalamiento y aparte el gran triunfo del grupo de renormalización es que nos da un procedimiento sistemático, no exacto, pero sistemático para ir calculando los exponentes en una serie infinita. Entonces, por eso fue tremendo y premio Nobel y todo, ¿no? Es un trabajo espectacular, muy complicado, pero es el que valida. Entonces, la hipótesis de escalamiento se llama hipótesis porque desde la termodinámica, hasta antes de nuestro trabajo, si me permiten la arrogancia, hasta antes de nuestro trabajo se consideraba que es que si eso fuera cierto, entonces los exponentes críticos obedecen igualdades. Y lo que nosotros estamos pretendiendo decir es que la termodinámica, de manera apropiada, implica que debe tener la forma de escalamiento y por lo tanto deja de ser una hipótesis. Por supuesto, experimentalmente la gente se ha cansado y numéricamente haciendo simulaciones por computadora de ver que los exponentes obedecen la hipótesis de escalamiento, pero déjenme decirles una cosa bien interesante. Estos números nadie sabe cuánto valen. O sea, yo aquí puse 5 cifras decimales, 5 cifras significativas después del 0, y los redondeé. De algunos se conocen como 6, 7, 8, por simulaciones, por experimentos, y es una frustración. La gente no sabe cuánto valen estos valores porque creemos que son. No, creo que el grupo de renormalización implica que son no analíticos, ¿eh? Creo que hay una demostración que son irracionales, pero no sabemos si es pía a algo o son solución a una ecuación trascendental. Es una frustración. Y el grupo de renormalización nos da un procedimiento súper tedioso de ir calculando un numerito más y se han calculado como 6, 7 cifras significativas, pero no sabemos cuánto valen. Y experimentalmente se corroboran 4 o 5 cifras significativas. Toda la evidencia es que la hipótesis de escalamiento es cierta, excepto que no estaba basada en algo fundamental previo, ¿no? Esa es la idea. Muy bien. Creo que no hay preguntas en Zoom. Sí, yo quisiera hacer una pregunta pues un poco exótica. Víctor, por ejemplo, si te fueras a dimensionalidad 4 como la de campo medio, se acaba la irracionalidad, ¿verdad? De los exponentes. ¿Podrías comentar algo en esa dirección de cómo, sí, bueno, de cómo se encuentra la irracionalidad de los exponentes críticos dependiendo de la dimensionalidad? Sí, a ver, brevemente, sí, déjame ver si no sé qué pasó aquí conmigo. Sí, es al revés, ¿no? Es al revés. Landau propuso, o sea, Van der Waals propuso una ecuación de estado y luego la gente después dijo, ¿de qué entropía o qué energía libre viene? Y eso está en todos los libros. Y resulta ser que si uno se acerca al punto crítico, la función es analítica en el punto crítico. O sea, uno puede hacer un desarrollo de Taylor alrededor del punto crítico, tanto en la teoría de Van der Waals y en la teoría de Landau, la supuso analítica por su posición. Dijo, es analítica. Y propuso una serie en potencias m cuadrada, m a la cuarta, etc. Y muy sencilla. Y entonces, lo que mostró el grupo de renormalización, luego estaba el Ising en 2 dimensiones, que es el único caso exacto que conocemos. Ising en 2 dimensiones nos dio que de manera natural es no analítica. A ver, tiene una divergencia logarítmica por allí, salen funciones elípticas, es completamente no analítica. Entonces la gente dijo, mira, para que sean exponentes que no sean, o sea, si es analítica son los de Van der Waals y Landau, estamos perdidos.
Y para que no sean esos, tiene que ser no analítica. Fisher siempre decía eso, se enojaba mucho cuando la gente le contradecía al respecto. Y es la no analiticidad la que tiene que valer. Lo interesante del caso es que el grupo de normalización, por un lado, lo valida, pero lo valida de una manera muy peculiar. Lo valida diciendo que si viviéramos en un mundo de 4 dimensiones, la teoría de Landau sería exacta. La teoría de Van der Waals sería exacto si viviéramos en 4. Y entonces la teoría del grupo de renormalización es una teoría de perturbaciones en la dimensionalidad. Es una locura. No es una perturbación en un término físico, no, en la dimensión del espacio, se mete con la dimensión del espacio. Y entonces la gente hablaba de 3.8 dimensiones, 3.7, una locura. Y todas estas evidencian ser no analíticas. No sé si es lo que quisieras, Jacqueline. Sí. Entonces, la analiticidad está pegado a un mundo de 4 dimensiones de una forma barroca. Y si nos salimos de allí, entonces es no analítico y los exponentes dependen de la dimensionalidad. Permítame decir, y lo chistoso es que mean field se vale a partir de 4, ¿no? Sí, exactamente. A partir de 4 se vale. Bueno, gracias. Oye, felicidades, está padrísimo el trabajo. Gracias, Jacqueline. Sí. Yo tengo una pregunta. Francisco. Sí. ¿Puedo? Sí, bueno, no sé, Adriana. Luego pasamos a la del Facebook. Sí. Bueno, haz la pregunta, puedes hacer la pregunta. O sea, ¿sí puedo? Sí, perdón. por favor. Sí, aquí Francisco Ramos. Es una pregunta sobre el texto que están ahorita preparando para este líquido vapor. Aquí utilizaste el desarrollo de la entropía, de la densidad de la entropía. ¿Para el líquido vapor también utiliza la densidad de la entropía o alguna otra función como la de Helmholtz, por ejemplo? Gracias por la pregunta, Francisco. Oye, Francisco, ¿dije bien tu nombre? Cuando te mencioné ya me puse nervioso. No, me dijiste Francisco Guzmán. No sé si ahí existe. Dije Guzmán. Francisco Guzmán existe. Era Francisco Ramos. Francisco Guzmán es otro colega que también que aprecio mucho. Es que hay muchos Franciscos Guzmanes y Ramos, perdón, como Víctor Romero. Una disculpa, Francisco, mi gran amigo Francisco, le pido una gran disculpa. Ahorita dije Guzmán. Es Francisco Ramos, el que fue director de la facultad y estudiante de WIDOM que me está preguntando. A ver, Francisco, sí, sabes, yo soy un fanático de la termo y de la física estadística y creo que la cantidad fundamental es la entropía. La entropía es es con la que se empieza. O sea, la termo nos dice que la energía, el número de partículas y el volumen o la magnetización son variables extensivas que el sistema tiene, pero esas siempre las tiene, esté o no esté en equilibrio termodinámico. En el momento que esté en equilibrio termodinámico aparece la entropía. Y la función entropía es el inicio, es Boltzmann, es regresar a Boltzmann, es regresar a los grandes, a todo mundo. Y de la entropía uno hace transformaciones de Legendre. Y las transformaciones de Legendre, de ahí sale la energía libre de Helmholtz y otras. Y claro, cuando todo está bien hecho, todas son equivalentes. Pero a mí me gusta insistir que es la entropía la mamá de todas. Y de allí van saliendo las otras, porque las condiciones están puestas en esa función. ¿Sí? El que sea continua esta, continua el otro, todo está puesto en la entropía. Y entonces, para contestar a tu pregunta, lo hicimos con la entropía. Todo lo hacemos con la entropía. La fórmula fundamental de la física estadística es que la entropía es el logaritmo del número de estados multiplicado por la función, la constante de Boltzmann, ¿no? Entonces, ese ha sido mi guía, si tú quieres, y por ahí fue. Cuando lo trato de pasar a Helmholtz, el álgebra se pone horrorosa. A lo mejor fue por eso que la gente hace 50, 60 años no encontró esto, porque a lo mejor se quedaron con las energías libres de Helmholtz o de Gibbs, que son muchísimo más complejas para imponerle las condiciones de coexistencia. ¿Ok? Aquí las condiciones de coexistencia son muy fáciles y entonces yo creo, esa es mi explicación, digo, ¿a poco la gente no vio esto hace 60 años? Pues la gente se le van cosas. Pero yo creo que una razón pudo haber sido esa. Muchas gracias por la pregunta y una disculpa por haberte cambiado el apellido, Francisco. Gracias por la respuesta. Y estaré muy interesado en leer el trabajo que están ahorita preparando. Claro que sí, muchas gracias.
Bueno, ahora sí pasamos a una pregunta del Facebook de Miguel Mayorga. Excelente plática, saludos afectuosos, Víctor. ¿Podrías comentar respecto a qué esperarías con respecto a la hipótesis de escalamiento en transiciones de fase dinámicas y el papel de la producción de entropía alrededor del punto crítico? Muchas gracias, Miguel. Un saludo, Miguel Mayorga. Siempre haciendo preguntas difíciles, Miguel. Me declaro un poquito incompetente, te soy honesto. Me cuesta mucho trabajo entender todavía las transiciones de fase dinámicas. Creo que algunas sí están bien acotadas, pero en general precisamente nos hace falta ese marco que nos da la termodinámica. Estoy evadiendo tu pregunta, por supuesto. A lo que quiero llegar es que no sé bien a bien cómo proceder. Hay un aspecto padrísimo en las transiciones de fase normales como estas, que se llama el alentamiento crítico, que tú sabes muy bien. No lo dije, pero el punto crítico es un punto prohibido. O sea, allí divergen todas las cosas y por ser no analítico y todo, realmente no nos podemos parar en el punto crítico. Es imposible poner a un sistema en el punto crítico. Lo podemos poner cerca, pero no en el punto crítico. Se sale, es inestable, tiene fluctuaciones loquísimas como vimos ahorita. Y este alentamiento crítico, entonces, la gente que hace simulaciones por computadora, como Jacqueline Quintana, sabe muy bien que cuando se acerca al punto crítico, no converge la computadora. O sea, el calculito sabe que está en un punto crítico y no se deja. Y entonces todo este alentamiento crítico, creo que sí se podría decir, y la gente ha dicho algo de la universalidad y los exponentes. Pero eso no es lo que tú preguntas, yo siento. Tú preguntas más en transiciones dinámicas completamente. Y ahí sí no sé, no quisiera especular más, a lo mejor platicamos después, me escribes, Miguel, y platicamos un poquito más, pero siento que nos hace falta en eso. No estoy diciendo que no sea cierto, simplemente creo que nos hace falta el contexto que nos da la termo, que nos acota por todos lados la termodinámica, ¿no? Falta algo así en los sistemas fuera de equilibrio, en los sistemas dinámicos, en la producción de entropía. Creo yo que nos faltan cotas y pues por eso la investigación sigue, ¿no? Una disculpa, Miguel, pero gracias por tu pregunta. Muy bien. Un comentario de Facebook, Edgar Pinto Gallo, muy interesante. Buena pregunta de Rafa Flores, también en el Facebook. ¿Cómo se relacionan los exponentes críticos con el rompimiento de simetría? ¿Ayuda a explicar por qué se da ese proceso? Sí, muchas gracias. También, el concepto, atrás del grupo de renormalización está el concepto que acaba de mencionar la persona que preguntó, se me fue su nombre, una disculpa, pero es una pregunta muy profunda, muy importante que yo evité porque es salirme del tema, pero el hecho de que, fíjense, a temperatura alta un imán, en ausencia de campo magnético, no es un imán. Quizá lo debía haber dicho, se llama un paramagneto. ¿Qué quiere decir? Que si le pongo un campo magnético se magnetiza, pero si no le pongo campo magnético, el imán deja de ser imán. Y entonces, y eso está de acuerdo con que tiene unas simetrías allá dentro de unas simetrías espaciales, que es lo mismo para todos lados. No tendría por qué los espines del cristal alinearse, no tiene ninguna razón. Entonces decimos, claro que no, porque tienen esa simetría. Sin embargo, al ir bajando la temperatura, abajo del punto crítico, una vez que pasamos el punto crítico, el sistema, los imanes se alinean en una dirección arbitraria. Y eso ha fascinado a la gente y eso le llaman el rompimiento espontáneo de la simetría. Entonces, el rompimiento espontáneo de la simetría es la expresión microscópica de las transiciones de fase del punto crítico. Todo el grupo de renormalización está basado en el concepto del rompimiento espontáneo de la simetría. Una cantidad que arriba de la temperatura crítica es 0 y abajo toma una simetría que no debería tener. La simetría de su hamiltoniano, perdón por ser técnico, se la prohíbe tener, pero él la toma, ¿no? Y entonces aprovecho para decir que ese es el mecanismo del Higgs. El Higgs, desde que tan famoso está la partícula de Dios, que es horrible que le digan eso, pero pues ya se le quedó de chiste, de mote, pero esta cosa que ha traído a la gente de partículas elementales entusiasmadísima por tantos años y que finalmente se halló, es eso, ¿verdad? Es una partícula que rompe la simetría y hace que las partículas adquieran masa.
se puede pensar como una transición de fase de segundo orden. El principio del universo, la gente siente que es una transición de fase de segundo orden. No dije que es un punto crítico. Entonces, el rompimiento espontáneo de la simetría es la expresión profunda de la física estadística, análogo un poquito que la termo. Por eso les decía, la termo es muy austera, no habla de esas cosas, habla de curvaturas, de una superficie, de condiciones generales, pero en el fondo, esa es una relación íntima, profunda. Muchas gracias por la pregunta para elaborar tantito. Muy bien. Nuevamente en Facebook preguntan tu correo electrónico. ¿Sí? Es Romero, como mi apellido, Romero, @física.unam.mx. Yo digo, es como mi nombre, es mi apellido, trabajo en el Instituto de Física, estoy en la UNAM y estoy en México. Entonces, Romero, @física.unam.mx. Me pueden escribir con todo gusto, por supuesto. En Facebook terminaron las preguntas. No sé si aquí en Zoom alguien necesita hacer otra pregunta. ¿No? Bueno, pues muchas gracias nuevamente, Víctor, por tu plática. Estuvo muy interesante. Gracias, Adriana. Y bueno, despedimos al Facebook el seminario del departamento y también las pláticas sobre física terminan por este año. Nos veremos el próximo año. Y estén pendientes de nuestra página. También hay otros eventos y noticias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.